sen deve petimba c'è forzande por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. Uy, mi amor, ellos de una se vive, talla como aveima. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. Siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Hoy me entiende el que tuvo suerte de sentir ese cariño tan particular ahí, de esas manos de sol, de caricias sinceras, de comidas caseras y esas charlas eternas. Ajechaga un erembiú, pendeguizo pupú, con ajetú. Hoy te extraño una y mil veces más, vapome esta cheve de Kunumi. Vamos juntos hoy, caballero pueblo, al encuentro eterno de nuestro querer. Vamos juntos hoy, que el recuerdo hoy, de tu mano de sol, vuelva a renacer. Yo te quiero hoy en esta canción, y es que en tu recuerdo vuelvo a ser feliz. Vamos juntos hoy, para caballero, hacia tu pueblo que te vio nacer. Vamos juntos hoy, caballero pueblo, al encuentro eterno de nuestro querer. Seguimos en la ciudad de Hernandarias y ahora llegamos a un sitio donde se enseña a ejecutar el arpa. Así que vamos a pasar a conocerle un poco a esta gente.
Ahí están. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? El lujo. De vuelta. De vuelta. ¿Te fue? ¿Cómo estamos? Eduardo. Vos sos el profe. No, yo soy el presidente del Centro Cultural Tacurupucú Hernandaria. Presentate, por favor, con tu Sí. nombre completo. ¿Qué Ahí tal? para la gente. Yo soy Eduardo Calonga, el presidente del Centro Cultural Tacurupucú Hernandaria. Tacurupucú. Tacurupucú de Tac- Hernandaria. Ahí está. ¿Verdad? Centro Cultural. Centro Cultural. Tenemos 13 años de existencia. Ya como Centro Cultural empezamos con un grupo de danza y con el transcurrir del tiempo entramos con la escuela de arpa. Hoy tenemos una escuela de arpa, tenemos 22 alumnos 22 alumnos. y los chicos ya participaron en varios festivales nacionales y festivales internacionales. Ya estuvieron por Alemania, Francia y hace un mes atrás estuvieron en México. En México. Y nuestro profesor es el profesor Pedro. Pedro, vení para acá. ¿Dónde está, profe? Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, estás? profe? Todo bien. Bien, también. Un gusto. ¿Hace cuántos años enseñás a ejecutar este bello instrumento? A la como pinta, el arpa? ya tengo casi 50 años de actividad. Con el arpa Con el paraguaya. arpa, ya empecé desde los 10 años. ¿Y cómo fue cuando empezaste? Y- Porque normalmente pues el instrumento es pues. Eh. Después el instrumento, ¿verdad? Y un arpa es más caro Y todavía claro, que la guitarra. y en mi época yo toqué primero la guitarra. Mi mamá y mi papá cantaban. Y entonces me dijo mi papá, Empezaste bueno, con la guitarra. tocar la guitarra. Baracá. Bueno, acá y no toqué, pues no me gusta. ¿No te No gustó? me gustó. Y después no me gustó, nada. Y después me dijo que había un señor que quería vender un arpa. Y comprarme ese dijo. Y me compró. A los 10 años. A los 10 años. Y yo soy, en esa época, yo soy de Itacurubí, de la cordillera. Ahí está Curubí. No había nadie que te enseñe por ahí. Entonces ¿Cómo yo- aprendiste? Y hay algunos requintistas por ahí que siempre conocen la posición del arpa. Tenían es una así, idea. Tenía una idea. Este Eh. es así, este es así. Y así empecé. Empecé y avancé ya luego. Y después mi papá ya me envió a Asunción. Con Lorenzo Leguizamón. Practiqué con ellos. De él aprendí muchísimas cosas. ¿Y te acuerdas cuál fue la primera canción que te salió? Bueno, y la el primera, arpa. bueno, aquellos tiempos había Liberal y Colorado nomás. Y mi papá era Colorado. Sí. Bueno, yo quiero escuchar una música Colorado. Y Sí o sí. sí o sí. Entonces empecé, le dije a don Lorenzo, enseñame que Colorado, le dije. Y vos tenés que aprender Colorado y Campamento, me dijo. Si esos dos temas te salen, ya te va a salir todo de valor. Y después ya te dijeron seguro liberal, también tenés que aprender. Claro, y después vine y en casa y toqué una canción y vino un amigo de papá que es liberal. Y yo también, don González, quiero escuchar mi música. Y yo no sabía. Y ahí aprendiste la ahí, polca liberal claro, también. y ahí me fui junto a don Lorenzo y aprendí. Le dije, enséñame que 18, porque si no me va a pegar todo. Mi papá me va a pegar. Le dije, tiene muchos amigos liberales. Le dije. Y había así que es. complacerle a todos. Claro, como artista. Y ahora, por ejemplo, 18, Colorado, Cerro, Olimpia, Guaraní. Sí o sí tiene que estar en los repertorios. Sí o sí. Sí. Y se tiene que hacer una selección. Y así es. ¿Y alguna guarania, profe? Y Guaraní, sí. ¿Qué aprendiste? ¿Cuál fue esa Y- que empezaste? Y fue. Aprender. Recuerdo de Pacaraí, es lo que Recuerdo de había ya en Pacaraí. aquellos tiempos, ya había ya luego, su apogeo ya luego. Y Ese era el aprendí, tema. eso era el tema. Y mis noches sin ti y eso. O sea que yo soy fanático de la guarania, ¿verdad? Y específicamente de mis noches sin ti, ¿verdad? Claro, hermoso. Sí, acá está en el repertorio Sí, eso, ellos ¿verdad? tienen su Está. repertorio los chicos. Nosotros acá en el tema del arpa iniciamos hace 4 años atrás, cuando se hizo el récord Guinness, ¿verdad? Con el maestro Luis Aram, Sí. Sonido de la Tierra, y nosotros aquella oportunidad enviamos a 5 chicos. A 5 chicos para participar de ese evento, ¿verdad? Sí. Y ahora hubo un evento en Pacaraí, ahí ya enviamos 10 chicos ya, ¿verdad? En 3 años doblamos de participación, ¿verdad? Y tuvimos también la satisfacción de conocerle a Albino Quiñones, ¿verdad? El primer arpista paraguayo que se fue a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1947, ¿verdad? El señor vive todavía en Salto del Guairá, que es el abuelo de Marcelo Rojas. Marcelo Ojeda. Y nos fuimos a hacer una entrevista con él y ahí de ahí vinieron los chicos con una energía tremenda. La experiencia que tuvo don Albino con el embajador de Inglaterra
que le llevó a Paraguay, los paraguayos a Londres para la Olimpiada. Y ahí se formó el trío olímpico, ¿verdad? Y entonces ese fue el primer arpista paraguayo que estuvo en Europa, que fue todo un sistema de ejecutar el arpa. Porque el arpa es un instrumento tan universal que en Europa se toca muy suave el arpa, ¿verdad? Y los paraguayos tocamos fuerte el arpa, ¿verdad? Y con Félix Pérez Cardoso, que le adoptó más 2 cuerdas del arpa paraguaya, y eso inmortalizó el arpa, ¿verdad? Entonces, el arpa paraguaya es el instrumento original, el instrumento simbólico de Paraguay, ¿eh? Es lo que representa realmente la música paraguaya. Y muy valorado y admirado por europeos, por orientales también, los japoneses son fanáticos. Sí. Tenemos arpa. amigos ahí, ex alumnos del profesor, que está en Japón en este momento. Yo escucho japonesas que ejecutan el arpa. Y la hija de un artesano paraguayo que está en Kawasu, Ignacio Cantero. Su hija está hace 3 años en Japón, tiene un contrato de cada 6 meses, ¿verdad? Viene 6 meses, descansa y 6 meses va, ¿verdad? Con el arpa, ¿ya? Y es muy... Ya los chicos acá, tenemos chicos desde 5 años. ¿Qué edad ¿Desde qué edad, verdad? ¿Hasta qué edad? No hay límite. No hay límite. Pero ¿en qué edad uno puede empezar a estudiar y practicar el Te voy a contar una anécdota. Vino un chico bien chiquitito, el padre es un pastor, ¿verdad? Como en el centro cultural es una entidad sin fines de lucro, sin banderías políticas, sin credo. Viene el pastor y nos dice, ¿y Catupio será que putar la arpa, verdad? Y el profesor le mira así, ¿y cuál es tu hijo? Y le dice, chiquitito así, ¿verdad? Mishimi. Y le dice, no hay problema. Déjale, vamos a ver qué podemos hacer con él. Y el pastor va a su casa y después a las 4:30 viene, le busca, ¿verdad? Y le dice, ¿qué tal, Batecopio? Y sí, vamos, déjale, va a tocar el arpa. Y después contó el pastor la anécdota, ¿verdad? Que se fue a su casa, se fue al templo, se fue a orar y que el profesor le aceptó para tocar, ¿verdad? Hoy ese chico está en Río Grande do Sur y está haciendo el mayor suceso en las iglesias evangélicas, tocando arpa paraguaya en el Brasil. Imagínate. Sí, y nos suele enviar los videos, de compartir con nosotros, con los chicos, ¿verdad? Y eso es una satisfacción para nosotros, ¿verdad? Que un semillero, un chico acá de Hernandarias, ¿verdad? Hoy estén llevando nuestro arte al Brasil, ¿eh? Y justamente nosotros cuando viajamos a la ciudad de Pilar, en la costanera de Pilar, Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. The beauty of the stars, the heavens in your eyes.
in everything. I want to see you. Nueva Amarok, cargada de fuerza bruta. Volkswagen. Cuando los paraguayos nos preguntan, ¿cómo estás? Siempre respondemos, tranquilo. Pero en realidad, todos tenemos un sueño que no nos deja dormir. El de dejar de llamarnos inquilinos para decir, Coachemba Ejina. Todos nos pasamos la vida intentando poner un techo sobre nuestras cabezas. Un espacio en el mundo, en esta bendita tierra llamada Paraguay. Un lugar donde sentís que perteneces y que todo te pertenece. Un refugio, tu propio refugio, donde vuelva a encenderse la luz de la esperanza, para que los paraguayos realmente podamos vivir tranquilos. Bueno Bank te invita a construir tu Xerogapora con el crédito más simple, fácil y con trámite digital, para que deje de ser un sueño y te despiertes siendo dueño. Y en menos de lo que canta un gallo, puedas decir Xerogapora. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Una pilarense que después se hizo muy conocida porque salió tocando el tema Despacito en Dubái, ¿verdad? Y ese tema, el video se viralizó bastante, ¿verdad? Y nosotros habíamos estado con ella en la costanera de Pilar, ¿verdad? Y la emoción de decir, mira, esa paraguaya a la que le hicimos una entrevista, ¿verdad? Sí, sí. Y cómo el mundo viralizó el instrumento, ¿verdad? Sí. Si bien la canción es conocida, pero es la forma de ejecutar el arpa que cautiva, ¿verdad?
empezó con el arpa. Ella alzó De y entrada de ya. ahí empezó. Después, una vez también en la casa de María Antonieta, allá en Versalles, veo también un arpa paraguaya en su sala, ¿verdad? Que es un museo hoy, ¿verdad? Y llama mucho la atención, ¿verdad? Ver el arpa ahí, ¿verdad? Y que lejos llegó el arpa paraguaya. Sí, nosotros también estamos asociados a una organización mundial que se llama CIOF, ¿verdad? El Consejo Internacional. se ve ahí. Se ve ahí, ¿verdad? Que nuestro director, hoy fallecido, el señor Mario García Ciani, ¿verdad? Fue nuestro delegado. Y en los intercambios culturales que tenemos cada año, el año antepasado estuvimos en Francia, donde que los muchachos se fueron al museo y vieron arpa Pepe Mamba, ¿verdad? Y esa era una arpa que el doctor Hugo Roy, un médico, arpista, donó al museo en Francia. Y está en el Museo de Versalles también. Esa arpa que usted vio, ese era del doctor Hugo Roy. Ahí está. Ahí está. Entonces, yo me quedé con la imagen de esa arpa, ¿verdad? En la casa de María Antonieta. Sí, ahí está esa arpa que un paraguayo, Mira, en ese poco intercambio cultural que nosotros solemos dejó hacer. ahí el arpa. Y ese mismo intercambio cultural, nosotros le llamamos folcloreada, bicho. Y aprovechando la oportunidad, el 6 y el 7 de octubre vamos a tener un encuentro de acá de 150 artistas paraguayos de comunidades hermanas dentro de la Asociación de CIOS Paraguay, que le llamamos folcloreada. Folcloreada. Van a venir la gente de Pilar, Villeta, Villa Elisa, Asunción, Itacurú, Santa Fe. Son 10 ciudades que van a estar acá en Hernandarias. Vamos a reunirnos por 2 días, vamos a hacer nuestros talleres, nuestros trabajos anuales que hacemos, los compromisos internacionales que se hacen y los cursos de capacitación para los chicos, ¿verdad? Donde que nosotros le formamos a los chicos no para ser ciudadanos paraguayos, sino para ser un ciudadano para el resto del mundo, ¿verdad? Ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo, ¿verdad? Con principios y con valores. Tuvimos una oportunidad hace 15 días atrás, una fiesta acá en el Centro Cultural, y hubo un homenaje a la persona nuestra, y uno de los chicos de 22 años, 25 años, se levanta fuera del protocolo y se levanta, yo quiero hablar también. Dijo, yo quiero decir una cosa al señor Calonga. Me dijo, ¿qué es? Todos los chicos que pasaron por el Centro Cultural durante 13 años, no hay ni un chico que salió viciado, drogado, montajá, sinvergüenzo, picoañacanes, no. Todos chicos formados, ya algunos profesionales, unos ya están casados. Y eso es la satisfacción que tiene el Centro Cultural de formar chicos para la sociedad, para tener un día de mañana una sociedad más justa, ¿verdad? Más solidaria y con estos tipos de principios y valores. Y gracias a la gran colaboración de ustedes dos, la cultura paraguaya sigue vigente. Claro. Por generaciones y generaciones y generaciones. Sí. Que hemos pasado un poco a saludarle a ellos. Ahí nomás no se muevan. Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso más que una pausa es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos! Ahí nomás vamos a saludarle a todito. Ya les quiero escuchar con alguna canción. ¿Se fue, muchachos? No. Tranquilo, va. Mira un poco. Este parece que es el más chico. ¿Quién es el más chico entre todos ustedes? ¿Vos sos más chico? Allá está bien los... ¿Sí? Sí, allá está bien el chico que está bien. Bueno, ¿y quién va a hablar entre ustedes? ¿Quién quiere hablar? ¿Ninguno? Dale, Dorito. Sí, por favor, queremos escucharte un poco, que nos cuentes lo que es la experiencia de estudiar el arpa, compartir acá con tus amigos. Con mis compañeritos. Con tus compañeritos. Y la verdad que tocar el arpa es una experiencia única. Para empezar a tocar el arpa ya te asustas luego por mirar sus cuerdas, así la cantidad que hay. ¿Cantidad de cuerdas tiene? Nunca parece que vas a tocar. Pero después procesualmente con los ejercicios, un año de ejercicio, después ya viene por añadiduría todo. Y es algo hermoso. Realmente. En 2015 tuve la oportunidad de viajar a Alemania con el arpa. Y ahí vos sentís que vos sos un paraguayo, vos amás tu patria y
cuando llegás casi en el colegio, ya vos mirás la bandera y cantás más fuerte el himno, ya te gusta más. Después mirás un arpa, le ves a otro tocando, le ves a alguien bailando, vos ya sonreís. Además, la experiencia que tuvimos en Alemania fue única. Y ahora, en 2015, como estuvo comentando el director, estuvimos por México. A mí fui invitado por la ciudad de Mingaguazú, que queda acá cerca. Y me invitaron como el artista del grupo. Entonces yo tocaba las músicas y la academia bailaba, el grupo bailaba. Sí. Vos te vas, ya me fui ya también como bailarín, porque soy también bailarín. Pero irte como un artista te pone en otro escalón. Y la gente en muchas ocasiones se paran para aplaudirte. Y también es una regla muy estricta, es no pasar el tiempo y eso. Sí. Y la gente, el público, salía y te pedían para que toques pájaro campana. Y nosotros ya no era más nuestro tiempo, pero la gente pidió, entonces nosotros rompíamos las reglas y solo para tocar pájaro campana. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Saludos. ¿Estamos? No. Llueve, Yami. Sí, está negro el tiempo como tu corazón. Si vienen por Luque desde la iglesia de Areguá a tomar la ruta hacia Capiatá, pasar el Cerro Coy unos 500 metros. Esa es la forma de llegar a un lugar sin que te envíen la ubicación. Como dice la juventud ahora, ubicación. La ubicación. Envíame tu UBI. Repetime, voy a mirar otra vez la ubicación. Mira. Si vienen por Luque desde la iglesia de Areguá, tomar la ruta hacia Capiatá. Hay que ver su canal. De 100 metros. Sí.
Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. The beauty of the stars, the heavens in your eyes. In everything I want to see you. Nueva Amarok, cargada de fuerza bruta. Volkswagen. Cuando los paraguayos nos preguntan, ¿cómo estás? Siempre respondemos, tranquilo. Pero en realidad, todos tenemos un sueño que no nos deja dormir. El de dejar de llamarnos inquilinos para decir, Coachemba Ejina. Todos nos pasamos la vida intentando poner un techo sobre nuestras cabezas. Un espacio en el mundo, en esta bendita tierra llamada Paraguay. Un lugar donde sentís que perteneces y que todo te pertenece. Un refugio, tu propio refugio, donde vuelva a encenderse la luz de la esperanza, para que los paraguayos realmente podamos vivir tranquilos. Bueno Bank te invita a construir tu Xerogapora con el crédito más simple, fácil y con trámite digital, para que deje de ser un sueño y te despierte siendo dueño. Y en menos de lo que canta un gallo, puedas decir Xerogapora. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Una linda mañana en la ciudad de Areguá. Hoy vamos a visitar a un gran artista, un músico paraguayo, arpista, que nos representa a nivel mundial. Aproximadamente desde los 18, 19 años vive en Francia y lleva nuestra música a todos lados. Así que vamos a terminar este tema y ya iniciamos el programa del día de hoy. Todavía pues no dije más, vamos a empezar. Ahí está. ¿Qué tal, Luz? ¿Tranquilo, pa? ¿Camila? ¿Todo bien? ¿Qué tal, gente? Vaya, pa. Bueno, la música nuevamente nos mueve en esta mañana, así que vamos a ingresar. No sé si ingresamos por acá o por acá. Ya. Con todos ustedes. Buen día. Ismael Ledesma. Adelante. ¿Cómo le va, Ismael? Permiso. Qué sorpresa. Miren, estoy todavía... recién me despierto. Un gusto poder visitarte. Y bueno, están bienvenidos. ¿Y este cómo se llama?
Milo. Milo, hola Milo. Bueno, deja tranquilo a la gente, ¿eh? Adelante. Permiso. Vamos Milo, vamos. Es buenito. Bueno, mi casa está todavía así en construcción, estamos ultimando los detalles, entonces ven la casa está un poco así vacía todavía, ¿verdad? Porque estoy preparando de a poquito alguna vez mi vuelta, para alguna vez volver. Alguna vez volver. Bueno, y quiero que vos te presentes a la gente y le comentes. Bueno, buenos días, bienvenidos a mi casa aquí en Areguá. Yo soy Ismael Ledesma, vivo en Francia y estoy acá en nuestro país para realizar un concierto. Entonces vine a estar aquí en mi casa donde me siento bien. Este es un lugar donde estoy preparando para volver alguna vez en nuestro país y bueno, les saludo con mucho cariño y así todo vestido de así, entre casa. Sí. Bueno, vos no vas a salir, no te vayas a preocupar. Está la patrona ahí, ¿verdad? Sí, está la patrona, pero ella no quiere que se le vea. No te vayas. No te vayas a preocupar, no te vamos a mostrar. Pues nos sentamos, ni más. Sí, ahí está la pequeña mesa que puedo ofrecerle por ahora, ¿verdad? Porque la hamaca, ¿eh? Sí. ¿Tenés hamaca también allá en Francia? Bueno, fuera. Ish, como decía mi mamá. Sí, tengo también. Ese te ensució Milo. Bueno, ensució un poquitito. Disculpe. Y ese es un elemento que me sigue por todos lados, ¿verdad? Porque mismo allá en París, en Francia, tengo mi hamaca y bueno, y acá también. Hace parte del relax. Ismael, cuando estás sentado allá en tu hamaca en Francia, ¿verdad? Y mirás al cielo o cerrás los ojos, ¿en qué lugar de Paraguay te ubicas? Bueno, mi padre era de Zapucay, ¿verdad? Entonces, toda mi infancia y prácticamente mi adolescencia he vivido por esos lugares y lo que siempre recuerdo es la tierra roja de nuestro país y esos paisajes que tenemos, ¿verdad? Por allá. Y siempre pienso en mi país y en todos los colores que tenemos. ¿Te vas directamente a la ciudad de Zapucay? Directamente porque hace parte de mi infancia. Viví mucho tiempo por allá con mi madre, con mi padre. Íbamos hasta con el tren, ¿verdad? De antes. Y era muy simpático y algo que siempre quedó en mi mente. ¿El tren? El tren, sí. Inclusive sí. Compuse músicas que hacen evocación al tren, ¿verdad? Yo cuando iba a Argentina con mis padres, ellos eran músicos, entonces íbamos con el tren hasta Zapucay, después de Zapucay a Encarnación cruzábamos el río. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Hasta luego llegar a Argentina, yo hice toda un popurrí de músicas, ¿verdad? Evocando esa época. En la época del tren en Zapucay. ¿Qué año era eso, Ismael? Para ubicarnos en el tiempo. Estamos hablando de qué año. De los 1968 más o menos. Empecé a viajar con ellos cuando tenía 5 años, o menos, ¿verdad? Pero a partir de esa época me acuerdo, 1968 para arriba. En adelante. En adelante. Tomen asiento. Miren que esas sillas son muy pesadas. Es posible. Es silla aregüeña. Esta es la famosa acá, silla bien maciza. Sí, aquí todo es de fabricación de Areguá. Todos los ladrillos, las ventanas, todo. Entonces, como vivo aquí ahora, o sea, quisiera vivir más adelante, compré todo de aquí y mandé construir de aquí, todos los obreros son de aquí, ¿verdad? Entonces, material de Areguá. Material de Areguá. Cuando hablamos de Ismael Ledesma, queremos hablar de su historia, ¿verdad? Queremos hablar del inicio de Ismael Ledesma.
Nacés en Lambaré, ¿es así? Así es. Nací en Lambaré y en 1962 y bueno, a partir de ahí viví mi infancia también por ahí. Mi infancia fue bastante movida porque viajaba con mis padres, ellos eran músicos y desde chiquito viajaba, como decía antes, y mi adolescencia lo viví aquí en Paraguay, jugué un poco al fútbol. ¿Profesionalmente o...? Bueno, llegué hasta la segunda división, que es jugué en dos clubes principales que son Club Fernando Lamora y el Club Presidente Ayes, donde terminé mi carrera, ¿verdad? Jugué un tiempito en el Líbano, pero eso fuera del país, ¿verdad? Y mi vida hacía parte entre los estudios, el fútbol, la música, y también trabajé en el Banco Central del Paraguay como ordenanza, fui subiendo así. O sea que tuve varias cosas. Varias profesiones. Varias profesiones hasta los 19 años que decidí irme. A los 19 años te vas a Francia. Me voy a Francia y me instalo ahí. Tenía ya familiares que son músicos que me invitaron y me dieron la posibilidad de estar ahí. Y entonces acepté porque era un poquito el destino mío, digamos, porque como obligatoriamente fui ya designado para ser músico, tuve que decidirme a esa edad de volverme totalmente profesional. Cuando hablas de la profesión de músico, ¿verdad? Como que ya era una consecuencia al ser hijo de músico seguir la carrera, ¿verdad? ¿Pasa mucho con los músicos eso o consideras que es algo que ocurre mucho? No solamente con la música, por ejemplo, el papá de tal persona fue futbolista, sí, y ya automáticamente su hijo sigue la carrera de futbolista, ¿verdad? Pasa mucho eso en la música. Te pregunto y también opino sobre eso, ¿verdad? Que veo que pasa mucho en diferentes rubros, ¿verdad? Papá músico, mamá músico, sí. Entonces es como que se inserta ese chip. Estamos en el área siempre de esa atmósfera. Por ejemplo, la mía fue estar entre músicos, vivir sus vivencias. Son momentos agradables y uno acepta, no es porque los padres te obligan, sino que uno, en mi caso, ¿verdad? Yo tenía la necesidad de sentirme libre. Y la manera de sentirme libre fue escogiendo esa profesión, por también tener una personalidad muy independiente, ¿verdad? Pero mis hijas también están en el círculo de la música y sin que yo les haya, ¿cómo se dice? No les obligué yo, ¿verdad? ¿No les impusiste nada? No impuse nada, pero una de mis hijas, la más grande, Lena, es artista también y yo le dije, mira, la música es difícil, tiene sus dificultades, sus obstáculos. Y me dice así naturalmente, me dice, papá, no te preocupes, yo vi que vos viviste así y me gusta cómo has vivido y yo también quiero ser así. Entonces, ¿cuántos años tiene Lena? Ahora tiene 27 años. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Y la más chica tiene 23 y también en el área del arte está... como le picó el mosquito del arte, digo yo, porque yo no les obligué a nada. Les dije, mire, las dificultades, ellas vivieron conmigo las dificultades de un músico. No es fácil, sobre todo músico en el extranjero tampoco, ser paraguayo e integrarse en otra cultura, en otra sociedad. No fue nada fácil, ellas vivieron todo eso, pero a pesar de eso igual son artistas. Fuiste padre muy joven. No sé, a los 27, 28 años. Porque sos una persona joven y tu hija ya tiene, la mayor tiene
Bueno, me casé a la edad de 26 años, 27 creo, y ya tuvimos a nuestra primera hija a los 27, 28 años. Yo tengo 56 años y trato de mantenerme joven aún porque es también mi espíritu y mantengo ese espíritu deportista, esa disciplina que utilizan los deportistas, ¿verdad? Entonces trato de mantenerme joven. El casamiento se da ya en Francia. Sí, me caso con mi esposa, estamos celebrando justamente 29 años de casado ahora, aquí en Areguá, y me casé con mi esposa que se llama Hélène, y ella es francesa de la ciudad de Nantes, y bueno, tuvimos 2 frutos juntos. ¿Qué es lo que más disfruta ella de la música paraguaya? Una francesa casada con un paraguayo y un gran artista como lo sos vos, ¿verdad? Bueno, creo que ella se enamoró del hombre y eso es algo muy importante. Ella no estaba atraída por la música latina, ni paraguaya, ni nada. Ella no conocía nada de ese género, en ese género, ¿verdad? ¿Ella no se enamora del artista? No, absolutamente no. Nos conocimos en una situación de trabajo, lógicamente, pero sí. La historia es personal, ¿verdad? Nunca ella me dijo que era porque yo era artista, ¿no? O sea, fue algo que para mí es muy importante porque en nuestro ambiente siempre existe esa atracción hacia el artista que brilla o en fin, en nuestro caso no fue así y para ella yo soy un artista, pero es una profesión, ¿verdad? Pero lo que más le interesa es mi propia persona, ¿verdad? ¿Se conocen trabajando? ¿Ella también está en el rubro de la música o cómo fue? No, absolutamente. Ella no estaba en el rubro de la música, ella estaba en la parte de turismo. Y bueno, yo la conocí en un lugar en donde yo trabajaba y por ahí hubo el flechazo y nos conocimos y empezamos la aventura juntos. ¿No resistió? No fue fácil para mí. Ella resistió mucho porque fui yo el que insistía un poco, ¿verdad? ¿Y hablaba francés en esa época seguro? Claro, sí. Yo la conocí ya, yo estudié bien la lengua ya cuando llegué, ¿verdad? Entonces me casé unos 10 años después de haber estado en Francia, ¿verdad? Entonces ya hablaba francés y a ella le intrigaba mi parte exótica también, el acento que yo tengo, cosas así. Y creo que han contribuido a unir ciertas cosas que a ella le gustaba, ¿verdad? Volviendo a lo que es tu infancia, ¿a los cuántos años nace la música y nace directamente ya con el instrumento que es el arpa? ¿O primero fue la guitarra, después fue la batería y fuiste probando varios instrumentos hasta llegar al arpa o fue de entrada al arpa? De entrada al arpa porque mi padre era arpista y estaba muy atraído yo por el instrumento y le pedí a mi papá que me enseñe y me enseñó a la edad de 5 años. 5 años. Y estudié todo lo básico, estudié con él, me pasó todas las informaciones que yo necesitaba como para empezar a ser arpista, ¿verdad? Entonces me enseñó así, como se dice, a full durante 2 meses y luego me hice solo, me volví autodidacta. Por problemas también, mis padres se separaron en esa época y nos quedamos así un poco desamparados con mi madre y tuve que seguir yo de manera autodidacta. ¿De Zapucay era tu papá, me dijiste? Sí, de Zapucay. ¿Y tu mamá de dónde? Villeta. De Villeta. Sí. La ciudad industrial de Villeta. Exactamente. Y se unieron en Argentina, porque mis padres vivían, emigraron, ¿verdad? En esa época de los años 50. Cuando se instaló la dictadura aquí, ellos se fueron, ¿verdad? Se fueron a la Argentina. Y ahí se conocieron, después volvieron y bueno, después nací por acá, se fueron nuevamente y así, era una ida y vuelta a Argentina entre Buenos Aires y Asunción. Utilizaste la palabra libre, que te consideras una persona libre, independiente, y eso vos trasladás a tu arte. Y eso es muy llamativo y es muy lindo poder disfrutar
de más creaciones de la música paraguaya, porque la música paraguaya, si bien tiene sus creaciones que son realmente fantásticas, hoy podemos decir de que el legado de la música paraguaya sigue creciendo con más artistas, y no diría mejores artistas, pero más artistas se están sumando a la historia de la música paraguaya y están generando canciones y creaciones que son únicas, ¿verdad? Nosotros, como te habíamos hecho llegar unos mensajes donde te decíamos que estábamos utilizando tus creaciones y tus canciones para el programa, ¿verdad? Bamba Eixapa, y con gran agrado las personas apreciaron muchísimo, siguen apreciando y decían qué bella melodía, ¿verdad? Y lo que a donde te lleva el arpa es a lugares, ¿verdad? Sí. Bueno, mi música definitivamente es ilustrativa, ¿verdad? Porque relata prácticamente mi historia. Yo no quiero considerarme como un poeta, pero ya dijeron que más o menos mi música tiene poesía. Entonces, la diferencia que existe entre mi manera de tocar y los demás es esa, digamos que relato mi propia historia, cuento con música, es mi manera de expresión, ¿verdad? La música, y hace que tenga yo mucha sensibilidad en el sonido, es muy importante para mí, ¿verdad? Porque la música es sonido. Y hablando de sonido, y Mati, hace una pequeña interrupción, ahora tenemos el sonido de la canaleta que nos está generando un pequeño inconveniente, ¿verdad? Este es el sonido de la naturaleza. Sí, bueno, ¿verdad? Hay que estar con ellos. Así que vamos a hacer un cambio de locación y seguimos con la historia de Ismael. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Fuera, Milo, fuera. No, vení, Milo. Bueno, ahora ya solucionamos el sonido de la canaleta. Para volver al tema en cuestión, ¿verdad? Cuando hicimos la interrupción, estábamos hablando de tu alma libre, de tu espíritu libre y de tu ser independiente, ¿verdad? Que a los 19 años viaja a Francia por invitación de parientes tuyos, de tu tío. Ese ya es un gran desafío de dejar todo esto, ¿verdad? Dejar tu país para ir a probar suerte, se puede decir. Sí. Con la música en Francia. Claro que sí, es arriesgar su vida también, ¿verdad? Porque, bueno, mi vida fue riesgo toda mi vida. Aprendí eso con mis padres. Mis padres también pasaron momentos difíciles en su vida. La música no fue fácil, no. Mi padre nunca pudo instalarse en el circuito. Siempre fue, como se dice acá en Paraguay, comodín, peleando ahí. Y mi madre también, no tuvieron el estatus de un artista, ¿verdad? Entonces, muchas cosas han contribuido también en el crecimiento mío. Quise yo darle satisfacción a ellos. Entonces creo que me formé de una manera así fuerte, viendo todas las dificultades que vivíamos de manera muy precaria, lo digo ahí directamente ahora, ya que yo también soy una persona transparente, entonces nací en la precariedad, ¿verdad? Y supe explotar eso, digamos, sé lo que es la necesidad y sé lo que es el sacrificio, entonces me propuse yo desde chico avanzar y decidí yo muchas cosas, o sea, yo decido muchas cosas sobre mi vida. Hasta el destino que tengo ahora es algo que yo ya había decidido, ¿verdad? Había yo pensado progresar de alguna manera y
y ahora mi lucha es demostrar justamente con este programa, por ejemplo, que digo la verdad, ¿verdad? Y me gusta informar ahora a la gente que todo es posible, ¿verdad? Porque yo salgo de la precariedad. ¡Opa! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Discúlpenle a mi perro. No, yo tengo dos. Santi tiene uno. No, nosotros somos muy... Hola, un poco hinchabola, pero... Bueno. Este lo vive allá contigo, es de acá. Es de acá. Ah, porque viste que la gente le lleva a su perro. No, acá y acá tenemos una persona que vive en ausencia. Entonces, él está acá. Bueno, tengo que desfundar el arma. Sí. Actualmente estoy... Te lo dejo. Me quedo sentado aquí también, ¿no? Sí. Vamos a... ¿No querés venir acá, animal? Sí. Para que se vea bien así acá. Ese asiento en Sí. algún lugar. Santi, vos no decís dónde. Ahí está súper bien. ¿Ahí? Linda luz, todo, sí. Sí. Genial. Voy a hacer una pequeña introducción antes de... Tengo que afinar un poquito, ¿no? Sí. Bueno, estábamos hablando de creadores de nuestro país y como yo respeto muchísimo a José Asunción Flores, le compuse una música que se llama Flores de Asunción y es lo que les dedico a ustedes y dedico a todo el público paraguayo.